nosotros. Señor Ministro de la Defensa, Diego Molano, gracias por atendernos. Muy buenos días. Julio, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para todos los miembros de la mesa de trabajo y, por supuesto, para la audiencia de la audiencia. Ministro, acabamos de escuchar al obispo de Chocó haciendo un llamado ya desesperado. ¿Qué vamos a hacer con la situación en el Alto Baudó? Julio, en el Alto Baudó lo que tenemos es una disputa entre el Clan del Golfo y el ELN por un corredor de narcotráfico que está afectando la vida de civiles. Allí la séptima división ha venido haciendo presencia y recientemente, desde la semana pasada, ha llegado un nuevo pelotón de acompañamiento y para reforzar los mecanismos de modo que se garantice, primero, desmantelar estos grupos y esa disputa que tienen, por supuesto, y lo segundo, dar las garantías de seguridad para que la población que ha sido desplazada pueda retornar. Ha venido acompañado de un esfuerzo especial de un comando desminado militar también, porque aquí lo que hemos sucedido es que con el fin de controlar han colocado minas antipersonas que han afectado ya la vida de un niño y un joven que lamentamos profundamente, pero aquí lo que tenemos que hacer es con toda contundencia que nuestras fuerzas militares y de policía, con el refuerzo que han tenido, den garantías de tranquilidad y seguridad, de modo que se pueda retomar y por supuesto seguir avanzando en desmantelar estos grupos que por su disputa del negocio del narcotráfico afectan la vida y la tranquilidad de la comunidad del Chocó. Ministro, yo no voy a seguirle con el inventario de esta situación que se repite en diferentes lugares de nuestra geografía y más por respeto a que usted acaba de llegar a su cargo y que usted no es el responsable de lo que encontró. Un país lleno de coca y de corredores. Y de pronto aparece una certificación de Estados Unidos y es una palmadita que nos hace sentir mejor por unos días, pero cuando salgan las fotos de las matas, pues veremos lo mismo. Y es que definitivamente todos los problemas que hay en distintas regiones del país tendrán su misma respuesta. Son los controles que ejercen las bandas criminales para adueñarse de los corredores y de los ríos y de los puertos para el dominio territorial por cuenta del narcotráfico. ¿Cuándo será que vamos a entender, ministro, que esta respuesta pues no es satisfactoria? Porque usted mueve un control territorial con una importante brigada del ejército, pero ese corredor se mueve hacia otro lado y el problema continúa para la población civil. ¿No será que, ministro, algún día podremos entender que la guerra contra las drogas, como la hemos planteado en Colombia, ya la perdimos? Julio, lo que es cierto es que, primero, esta es una guerra que no puede ser solo de Colombia, sino que tiene que ser una lucha mundial contra el flagelo del narcotráfico y hay que llegar a acuerdos mundiales donde usted reduzca el consumo y reduzca la producción y cada uno asuma sus respectivas responsabilidades para poder garantizar que esto se dé. Lo que evidencia la certificación es que aquí hay una alianza muy importante entre el gobierno de Estados Unidos y Colombia en ese propósito, donde por supuesto es necesario reducir el consumo y las afectaciones que tiene sobre los jóvenes y las futuras generaciones y lo que eso implica, y la corresponsabilidad que tenemos nosotros en Colombia de reducir la producción y que también tenemos unos incrementos en el consumo. Por supuesto, combatir ese negocio es un esfuerzo de mediano plazo en la medida en que si uno tiene que desmantelar las infraestructuras y atacar toda la cadena del narcotráfico. No solo la producción de cultivos ilícitos y las hectáreas de cultivos ilícitos, sino lo que ha sucedido y que reconoce esta certificación es la reducción en hectáreas, pero también la interdicción a nivel internacional, la destrucción de laboratorios y el desmantelamiento de estas bandas, pero también lograr la presencia del Estado en esas zonas, como lo reconoce esta certificación, y así que este es un esfuerzo en el que Colombia tiene un compromiso indeclinable, pero se requiere una acción mundial en torno a ese propósito, y aquí hay una alianza que ha venido siendo fortalecida, que se ratifica en esta certificación y que busca profundizarse hacia el futuro. Ministro, yo sí escuchaba precisamente pues sus declaraciones que destacaba esa certificación, pero esto no es contradictorio con la Comisión Política de Drogas de los Estados Unidos, que afirmaba en su momento en el mes de diciembre que el Plan Colombia había fracasado. ¿No es algo como contradictorio de entregar una certificación pero decir que el Plan Colombia fracasó durante los años anteriores? Yo creo que el Plan Colombia no fracasó. De hecho, el Plan Colombia logró en su propósito
llevar de 120.000 hectáreas a 48.000 hectáreas en el periodo que había establecido. Logró debilitar profundamente las estructuras de la FARC, que las llevaron después a la negociación de un acuerdo de paz. Fortaleció nuestras fuerzas militares y policía y logró resultados contundentes. En esa década del Plan Colombia se lograron, a partir de reducir a 48.000 hectáreas, sembrar, y le puedo decir los datos porque participé activamente en este proceso, más de 30.000 hectáreas de cacao, se lograron más de 10.000 hectáreas de cultivos de palma, se lograron más de 60.000 hectáreas de cultivos de cafés. Muchos hoy de los núcleos de, por ejemplo, procesos apícolas en Colombia, empezaron con las reuniones de los bosques, fueron gracias del Plan Colombia. El Plan Colombia logró sus propósitos, que después las diferentes decisiones del país relajaron el control de narcotráfico y permitieron que avanzara nuevamente las hectáreas cultivadas por diferentes razones, que nos han llevado a una situación en donde es necesario acelerar nuevamente el desmantelamiento del narcotráfico y esas organizaciones narcocriminales, que hoy son 5, el Clan del Golfo, las disidencias de la FARC, la Narcotalia, los grupos de los Caparros y, por supuesto, el ELN, que hoy se nutren de esos sectores de cultivos ilícitos y de toda la cadena del narcotráfico, que es necesario combatir con toda contundencia, y ese es el compromiso indeclinable que tiene el gobierno del presidente Duque y que reconoce esta certificación. Ministro, usted dice que la tarea va en doble sentido cuando le responde a Julio. Por un lado, reducir la producción, por otro lado, reducir el consumo. Yo quiero que usted me diga cómo se reduce el consumo, porque la semana pasada registrábamos decenas de toneladas incautadas en un puerto en Alemania. En los Estados Unidos hay un estado como Oregon en donde se ha regularizado el consumo de todas las drogas. Y hay lugares también en los Estados Unidos en donde ha avanzado por lo menos la regularización y legalización del consumo de una de las drogas, como es la marihuana. ¿Cómo se reduce el consumo, ministro? No hablemos de reducir la producción. Hablemos de reducir el consumo, que es la otra parte de su ecuación. Lo primero, pues por supuesto, es el tratamiento como un problema de salud pública que debe tenerse a nivel mundial. Pero en la responsabilidad que tenemos nosotros en Colombia es combatir la producción y también el consumo que hemos tenido. De hecho, mire que lo que está sucediendo hoy con este negocio del narcotráfico, que ya no es solo el mega negocio del narcotráfico, sino como las bandas, y le voy a poner un ejemplo, el Clan del Golfo, utiliza el negocio del narcotráfico a nivel internacional, pero se financia el microtráfico y el incremento del consumo en Colombia. Lo que está pasando con las ollas de microtráfico en nuestras ciudades no es un negocio independiente al que tiene el Clan del Golfo, sino que los subcontrata para operar en ciudades como Cartagena o en municipios como Carmen de Bolívar, para incrementar el consumo. Aquí tenemos un problema de incremento de consumo y por eso lo que nos corresponde como gobierno, en el caso del Ministerio de Defensa, es combatir el narcotráfico y esas organizaciones narcocriminales, y aquí el microtráfico con las ollas que en los barrios inducen al consumo, eliminando esos factores que generan violencia del microtráfico y por supuesto todos los esfuerzos que desarrollan las acciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Salud, también para hacer prevención y reducción del consumo en Colombia. Ministro, pero en esta lista de obstáculos que enfrenta Colombia en materia de reducción de cultivos ilícitos está la resiembra. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional para evitar esa resiembra? El gran desafío que tenemos es que aquí en Colombia se permitió llegar a 170.000 hectáreas de coca. Cada minuto que pasa, cada día que pasa con más cultivos ilícitos, son más factores y combustible de violencia por parte de estos grupos narcocriminales. ¿Qué tenemos que hacer? Atacar toda la cadena, no solo los cultivos ilícitos. Y para atacar esa cadena en los cultivos ilícitos tenemos que hacer erradicación manual, por supuesto, acelerar los programas de sustitución de cultivos. Hoy hay 100.000 familias en el programa de sustitución de cultivos ilícitos que maneja el doctor Emilio Archila, y por supuesto la aspersión aérea, pero aquí es de velocidad, de garantizar que no crezcan para evitar la resiembra. Por eso es tan importante la aspersión con precisión, porque si uno hace la erradicación manual y estos cultivos se han vuelto más productivos y tienen 4 o 5 cosechas al año, lo que tenemos es que hacer erradicación manual, sustitución y aspersión para reducir ese hectáreaje en la mitad y atacar los otros eslabones de la cadena, que es lo que venía haciendo y que reconoce este estudio de certificación. Ministro, usted habla de la aspersión aérea, usted incluso en otras entrevistas ha señalado que este mes de marzo puede ser el del reinicio de la misma, o incluso el próximo mes de abril. ¿Cómo reanudar la aspersión aérea si los estudios a los que obliga la Corte, que tienen que haber sido hechos por el Instituto Nacional de Salud, no han comenzado?
No, los estudios ya comenzaron, el gobierno tiene que cumplir con 6 criterios, los 6 criterios se vienen avanzando en esa dirección. Uno de los criterios es tener una licencia ambiental que ha sido presentada, lo mismo que tener el estudio sobre los temas de salud. Esos están siendo desarrollados por el Instituto Nacional de Salud y la solicitud de la licencia ambiental la tiene la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Por supuesto, lo que ha sucedido es que se han interpuesto algunas acciones judiciales, unas tutelas en los juzgados de Pasto y otra en el Tribunal de Nariño, que busca resolver. Pero el gobierno se ha preparado y va a cumplir con esos requisitos, por supuesto, como corresponde. La policía tiene lista todo su programa de aspersión, ha adecuado todos los mecanismos, de modo que sea totalmente automatizado, sin discrecionalidades de los pilotos, que se consideren las condiciones de viento, de altura del avión, únicamente georreferenciado. Esperamos surtir esos trámites, resolver las acciones jurídicas y poder dar inicio en abril. Ministro, ¿usted está seguro que los estudios de impacto en salud ya empezaron? Porque tengo entendido que no hay metodología, no hay términos de referencia, no hay nada para ese estudio. ¿Usted está seguro de lo que nos está diciendo? Desde el año pasado se viene desarrollando un grupo de trabajo especial y en ese proceso el Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, comenzó a desarrollar esos estudios y viene avanzando en el desarrollo de esos estudios. ¿Y esto dónde está publicado, ministro? El Instituto Nacional de Salud viene a desarrollar esos estudios y son los que están siendo valorados para hacer el desarrollo final de ese proceso, pero por supuesto el Instituto Nacional de Salud viene trabajando en eso desde que se dieron los criterios señalados por la Corte Constitucional. Ministro, ¿y el diálogo con las comunidades cómo va? Porque cuando ustedes anunciaron este año que volvía la aspersión con glifosato, pues las comunidades salieron a protestar y no están de acuerdo porque no les han dado una solución para ellos reemplazar esos cultivos ilícitos por cultivos lícitos. ¿Cómo va la conversación con ellos? El desarrollo y la aplicación de la aspersión considera los criterios de la Corte, que es lo que establece que son 3 acciones. Allí donde se vaya a aplicar aspersión, hay que hacer una presentación de la oferta, hay que hacer la evaluación de los sitios en donde se puede aplicar esta aspersión y se aplican las posibilidades de sustitución. Si no son acogidas, se aplicará la aspersión. Aquí no se hacen concertaciones donde se aplica la aspersión. Aquí lo que se determina es, se hacen unas ofertas de sustitución y allí donde las comunidades no acepten, por supuesto, se aplicará la aspersión o donde corresponde la erradicación manual. Ministro, le cambio de tema porque vuelve y juega el conflicto entre la Alcaldía de Bogotá, en este caso Claudia López, y la Policía Metropolitana de Bogotá frente a la actuación del ESMAD. De hecho, ayer la alcaldesa Claudia López dijo que violan los protocolos y les quitan los ojos a los jóvenes. ¿Qué decir frente a estas declaraciones? El compromiso con la seguridad de Bogotá es todo por parte del Gobierno Nacional y de la Policía. Y la garantía de la protesta como corresponde y es deber constitucional la aplica el gobierno y nuestra Policía Nacional. El ESMAD solo actúa cuando se generan hechos de violencia y así está establecido en los protocolos y fue lo que sucedió la semana anterior. Ante hechos de vandalismo que destrozaron una entidad comercial, que afectaron la seguridad de algunos de los gestores de convivencia y cuando buscaron dañar y tomarse una moto de la policía, intervino el ESMAD. Allí en el puesto de mando unificado estaba el comandante de la Policía Metropolitana y estaba el secretario de Seguridad. La decisión siempre del ESMAD de actuar es cuando se genera violencia, afectación a terceros. De resto es el cumplimiento de todos los protocolos. Lo que no se puede es estigmatizar a la policía sin haber hecho antes un proceso que demuestre que hubo uso indebido de la fuerza. La aplicación de la fuerza es legal y es en contra de aquellos que generan violencia. En el caso particular del joven Cela, lo que hay que garantizar es que tenga todos sus derechos protegidos y evidenciar de que si hubo incumplimiento a los protocolos por parte del ESMAD, se haga el proceso judicial correspondiente y se garantice el debido proceso. Pero mientras tanto no se puede estigmatizar el ESMAD. El ESMAD actúa cuando otros afectan los derechos de terceros y generan violencia. Ministro, gracias por su tiempo, pero lo debo despedir. Me advierten que tiene otro compromiso. Gracias por estar en la W y mucha suerte con todos estos desarrollos para luchar contra la delincuencia organizada en Colombia. Julio, muchas gracias y cuente con un compromiso indeclinable y también permítame nuevamente expresar un reconocimiento a nuestras fuerzas militares de policía y soldados que el año pasado se la jugaron todas, hasta muchos de ellos, 14 que perdieron su vida
en este ejercicio de combatir el narcotráfico en Colombia. Diego Molano, ministro de la Defensa, feliz mañana. Pero, Alberto, escuchando al ministro, pues quedamos en las mismas, ¿no? Usted contraste lo que dijo el obispo de Chocó, la única manera que tiene la población civil es convivir con los ilegales y vivir bajo su yugo, bajo su presión, o de lo contrario van a encontrar la muerte. Y por más buena voluntad, eficacia que tengan las fuerzas militares y de policía, pues simplemente no tienen cómo físicamente estar tapando todos los huecos. Tapan uno aquí, se abre otro allá. Y esta es la historia de los últimos 30 años de luchas contra las drogas. Alberto, esta entrevista la podemos repetir todos los días. Hoy estábamos en el Alto del Baudó. Mañana vamos al Cauca. Pasado mañana vamos a la zona del Catatumbo. La misma historia, Alberto. Una tragedia. Yo reconozco que me sentí muy mal en la conversación con el monseñor del Chocó, porque no le veo a esto ningún mejoramiento. Tendremos una nueva entrevista con él la semana entrante o el mes entrante, donde las cosas estarán peor. Qué pena, pero no hay ningún motivo para pensar que esa situación del Chocó tenga alguna mejoría. Ninguna. Pero entonces tenemos que esperar a que otro niño pise otra mina, Julio. Ayer vimos al niño indígena, perdió su escroto, perdió una pierna, un niño indígena, Julio, por una mina del ELN en el Alto Baudó. Entonces tenemos que seguir esperando a que se sigan confinando las familias, a que se sigan desplazando, a que sigan aguantando hambre. Y nadie hace nada. Entonces llevan un poquito de fuerza pública, Julio, 10 batallones, un batallón, etcétera, y entonces está la división del ejército, pero ya sabemos que el tema militar no es la solución. Entonces, como nos decía Monseñor, seguimos esperando a que haya más muertos y más heridos. Pero mire las víctimas, Julio. Yo ayer, viendo la foto de ese niño inocente, un niño indígena, Julio, estaba jugando y pisa una mina y pierde su escroto y su pierna. No, esto no puede ser. Muy triste. Escuchan W Radio. Ya regresamos.